Age of Sigmar es un fenómeno curioso, cuanto menos. Cuando te pones a estudiar la historia de cómo se desarrollaron muchos proyectos, como videojuegos o películas, te encuentras de todo. Proyectos con ideas que se descartaron, cosas que podrían haber sido grandes pero fueron limitadas por cuestiones de presupuesto, discusiones por diferencias creativas dentro del equipo y cosas así. Pero pocas veces hemos visto algo que haya tenido que escalar de la tumba de su antecesor para labrarse una reputación, como es el caso de Age of Sigmar. Llevamos apenas 2 años y medio explorando los reinos mortales, y nos hemos metido mucha, pero mucha información entre pecho y espalda, tanto por novelas como por manuales, y decir que nos ha sorprendido se queda corto. Lo cierto es que nos hemos encontrado con una propuesta sorprendentemente creativa viniendo de una empresa que parece que a veces solo sabe regurgitar ideas. Y precisamente por eso hacemos este vídeo, porque después de haber examinado ambos universos, creemos que es de justicia darle al César lo que le corresponde. Originalmente este vídeo iba a ser algo así como un top de cosas increíbles que ha hecho este universo, pero pensamos que sería más interesante compararlo con su hermano mayor. Ya le haremos un vídeo de cosas mejorables, no os preocupéis. Para que quede claro, este vídeo va solo de trasfondo, del universo, no del juego ni de las miniaturas, porque si tuviésemos que hablar de otros aspectos, entonces este vídeo sería largo. Además, después de todo, tanto Age of Sigmar como Warhammer 40.000, como Warhammer Fantasy, como la herejía de Horus y etc. fueron construidos con ideas muy similares, así que la verdadera substancia, la chicha, está en cómo cada una de estas licencias utiliza esas ideas y cómo las hace evolucionar. Pero antes de comenzar, aclaremos una cosa. Esto es solo una opinión. Hay muchas opiniones diferentes, pero esta es la nuestra. Tú seguramente tengas la tuya propia, lo cual está bien. No tenemos por qué estar de acuerdo. Pero esta es simplemente nuestra opinión y, más importante, nuestro vídeo. Y vamos a estar hablando en la manera en la que cada universo trata ciertas cosas en términos generales. Porque sí, seguramente existen novelas concretas que contradigan lo que vamos a decir, pero queremos hablar de cada universo de forma amplia, no a través de la idea de un autor en concreto. Además, seamos sinceros, nada en Age of Sigmar supera la espiral oscura. Al menos, de momento. Es obvio que estamos un poco desanimados con las decisiones y caminos que 40K ha decidido tomar últimamente, pero tampoco es nuestra intención desmerecerlo. Como ya dijimos en su día, también tiene sus cosas buenas. Y al final del día, 40K es el fenómeno que es por motivos más que válidos. Vamos, que este vídeo es pura propaganda sigmarita y el sesgo viene con la puerta abierta. Dicho esto, podemos comenzar. Damos comienzo con lo que tiene el título más largo. Warhammer 40.000 tiene personajes muy poderosos, esto es incuestionable. Tiene primarcas, lores fénix, el rey silente y demás, pero gran parte de su poder deviene de su autoridad, no porque sean tan poderosos en el campo de batalla. Son personajes que impresionan, en parte, porque cuando juegas con ellos en mesa hay pocas cosas que sean más poderosas que ellos. Sin embargo, en el trasfondo, en general, no son tan impresionantes teniendo en cuenta que existen cosas como titanes, naves de batalla o supertanques que el Imperium puede fabricar en masa. Y sí, somos conscientes de que hay limitaciones en cuántas de estas superarmas se pueden fabricar, pero a la hora de la verdad, si Games Workshop las necesita para avanzar una trama, pondrá las que le dé la gana por pura conveniencia. Además, no hablemos ya solo de titanes o de naves espaciales, es que cuando amplías el espectro te encuentras con cosas como los necrones siendo capaces de hacer explotar estrellas a placer, o a los Drukhari pudiendo robar soles, y mejor no hablar de las tecnoburradas que el Mechanicus tiene escondidas. Muchas facciones pueden igualar el poder de estos semidioses con algo tan simple como tecnología que no requiere ser el hijo super especial de un dios para poder emplearse. Hace poco salió esta ilustración de Perturabo y alguno se asustó pensando ¿cómo es posible parar a semejante cosa? Pues chico, tengo tu solución justo aquí.
Es difícil sentir que los personajes de Warhammer 40.000 son tan poderosos cuando la maquinaria industrial puede convertir un príncipe demonio en polvo de un cañonazo en la cara. Si os estáis preguntando por qué no sucede más a menudo que un primarca o gente de similar poder sea detenido por medios más mundanos, es simplemente por conveniencia narrativa. Sería anticlimático de cojones aniquilar un sistema entero para acabar definitivamente con un gran personaje. ¿Eficiente? Sí, pero esto es Warhammer 40.000. No queremos eficiencia, queremos fanservice. Las armas de destrucción planetaria se reservan solo para golpes de efecto contra planetas que, vamos a ser sinceros, no importan una mierda. Pero centrémonos. Los personajes de Warhammer 40.000 son poderosos, pero solo de forma relativa si tenemos en cuenta el resto del escenario en el que participan. En el caso de Age of Sigmar, los personajes poderosos lo son mucho más, tanto dentro como fuera del juego de mesa, lo que se refleja por dos motivos. Primero, porque no existen cosas que puedan destruir a un dios así sin más, salvo contadísimas excepciones, y esas excepciones no están ni siquiera cerca de estar al alcance o la disponibilidad de simples naves de batallas o titanes. Ninguna facción tiene el poder de aniquilar a los grandes personajes de este universo con tan solo pulsar un botón. Existen criaturas capaces de enfrentarse a un dios, pero por lo general son o bien otro dios o bien algún héroe muy destacable. Así que cuando esta gente aparece, es como cuando Adam Smasher aparece al final de Cyberpunk Edge Runners. Más te vale correr o llamar a tu dios. Pero por otra parte, la mitología de Age of Sigmar está codificada como las leyendas de los panteones politeístas, donde los dioses son manipulados, engañados o directamente derrotados en batalla. A veces, ni siquiera por otro dios, sino por alguna criatura mitológica o algún héroe. ¿Verdad, Grimnir? Simplemente, dadle un vistazo a la mitología griega, por nombrar la que, seguramente, sea la más conocida para todo el mundo que caiga en este vídeo, y entenderéis inmediatamente cómo funcionan los dioses y seres superpoderosos en Age of Sigmar. Aquí se mantienen en el punto de equilibrio en el que son poderosos, como Teclis o Nagas, pudiendo convertir un campo de batalla en un cráter si se han levantado con el pie izquierdo, y al mismo tiempo que no se sienta tan raro ponerlos en mesa y ver que son derrotados, pues porque ese día los dados no estaban de tu parte. En Warhammer 40.000, la xenofobia entre todos los presentes es tan exagerada que uno tiene que hacer malabares mentales o recurrir a situaciones desesperadas para imaginar una colaboración entre facciones rivales. Los inquisidores y los mercaderes independientes pueden asociarse con senos, pero eso no es una relación entre facciones, es la relación entre lo más alto de la cadena alimenticia del Imperium y sus malamente toleradas mascotas. Aparte de eso, hay alguna cosilla involucrando senos mercenarios, pero son cosas muy puntuales. Y luego están los casos en los que hemos visto alianzas entre facciones, pero casi siempre es lo mismo. Tenemos a dos ejércitos enfrentándose hasta que un tercer enemigo más peligroso aparece y las dos primeras se unen por conveniencia para darle de palos por pura necesidad. Es casi un meme entre la narrativa de Warhammer 40.000. En Age of Sigmar, bueno, no es así. Aquí hay facciones enfrentadas, pero hay pocos casos en los que tengamos facciones con las que no puedas sentarte a negociar o incluso establecer algún tipo de alianza. Estamos acostumbrados a que las razas de la luz se alíen contra un señor oscuro, pero aquí es mucho más complejo que eso. Incluso cuando hablamos de enemigos acérrimos, Age of Sigmar explora distintas relaciones entre las facciones, que van de la amistad al comercio o a la cooperación militar. Son pocas las facciones que buscan la aniquilación total de todas las demás, lo cual abre un abanico de posibilidades que, en 40K, es más difícil de concebir. En Age of Sigmar nos hemos encontrado con osiarcas parlamentando con sigmaritas o negociando con ogros para que les entreguen los huesos de todo lo que devoran. Hemos visto gargantes convertidos en devotos de Sigmar. Hay forjados que han intentado llevarse bien con las cohortes comecarnes y les ha salido bien. Y ni hablemos de las múltiples ciudades de Sigmar con embajadas de Seraphon o de los Lumineth. Vemos enanos entablando amistad con Sylvaneth. No ya con elfos, con Sylvaneth, que es todavía más raro. O tenemos facciones del caos colaborando para poder sobrevivir y conquistar.
En general, esto le da capas de profundidad, porque a diferencia de 40K, las facciones no se sienten como compartimentos estancados. Esto es todavía más interesante cuando exploras las relaciones de grupos que deberían llevarse bien, pero que tienen conflictos. Especialmente cuando hablamos de facciones cuya economía es lo más importante de todo. Por ejemplo, los Kharadron pueden ser aliados inestimables gracias a sus naves flotantes, pero antes que nada son corsarios, así que todo el rollo de lucha por el bien mayor como que no les va. Y cuando tienes un ejército de paladines de por medio, digamos que la idea de luchar por dinero les parece horrible, cuanto menos. Pero imaginaos que en vez de dinero, hablamos de una facción cuya moneda de cambio son almas. Bueno, ahí están los Idoneth, que necesitan robar el alma de otros para sobrevivir a la desesperada. No disfrutan matando aliados, pero eso no significa que no estén dispuestos a hacerlo bajo una premisa de que el fin justifica los medios. Y ese no es más que un ejemplo. Facciones como los Lumineth casi podrían funcionar como un antagonista de las naciones de Sigmar sin que tengas que cambiar apenas nada de su lore. En resumen, Age of Sigmar tiene un tejido social y una red de alianzas y enemistades increíblemente variada que va mucho más allá de buenos contra malos, pero tampoco cae en un todos contra todos. Está escrito de una manera para que sea plausible que ciertas colaboraciones se den si son necesarias y hay algo común que ganar. No hay que confundir esto con que en Age of Sigmar los problemas se resuelven usualmente mediante alianzas y tratados. Esto sigue siendo Warhammer y los reinos mortales son un escenario post-apocalíptico. Simplemente deja la puerta abierta a que haya más variedad y más posibilidades que tú no humano, tú no adorar a momia en trono dorado, tú morir. Curiosamente, esta xenofobia también forma parte de la variedad de la que hablamos, simplemente no es la norma. En 40K no hay facciones buenas. Hay individuos que más o menos son bondadosos, pero las facciones son un abanico de podredumbre compitiendo por ver quién hace el récord de genocidios semanales. En Age of Sigmar no hay facciones que sean puras de corazón, pero es más raro encontrar facciones completamente malvadas. Raro, que no imposible. Ahora, lo que tenemos aquí en general son facciones que han nacido bajo la premisa de que el fin justifica los medios, y el fin es la supervivencia. Ninguna ha llegado a ser tan horrible como el Imperium de la humanidad, y sin embargo, muchas de las facciones que han recurrido a métodos cuestionables son conscientes de sus propios dilemas y hasta intentan resolverlos. Ya es bastante más de lo que hace el Imperium. Los Idoneth, por ejemplo, son una especie de elfos que necesitan consumir las almas de otros para sobrevivir, pero no son ajenos al dolor que causan y tratan de evitar hacer daño a inocentes o, por lo menos, que estos no sufran. Yo qué sé, Drukhari, aprende, ¿sabes? Los Forjados de la Tormenta son guerreros inmortales, pero cada vez que caen en batalla sufren degradación mental que los va convirtiendo en autómatas poco a poco, haciendo que la guerra no sea un motivo de gloria, sino una tragedia para ellos. También tienes a los Seraphon, una raza de dinosaurios empeñados en derrotar al caos, lo cual suena hasta bien. Hasta que descubres que para ellos eso significa tratar de hacer cumplir profecías que solo ellos comprenden y que a veces exige acabar con inocentes y ni siquiera preguntan por qué. Los Lumineth quieren restaurar el orden en el cosmos y estabilizar los reinos, pero la única noción correcta de orden que entienden es la suya propia, y no dudan en manipular, engañar, hechizar y hasta destruir ciudades enteras de otros supuestos aliados si lo consideran algo necesario en sus planes. Age of Sigmar te permite entender los motivos que llevan a estos ejércitos a cometer actos cuestionables, sobre todo gracias a que casi nunca se pasan de la raya, o al menos no lo hacen si que tengan un motivo que más o menos puedes comprender. Pero lo mejor está por venir. ¿Pensáis que estos dilemas se aplican solo a las facciones del orden? Incluso el caos es más complejo. La facción de los esclavos de la oscuridad no se compone solo de guerreros de heavy metal. También forman parte de ellos quienes recurren a la adoración de los dioses oscuros para velar por sus familias y comunidades, a menudo desde una perspectiva de gente que está siendo colonizada activamente por las ciudades de Sigmar. Los guerreros de Hashut son una civilización monstruosa de esclavistas, pero cuando conoces su historia te das cuenta de que han creado una civilización en la que se han convertido en algo peor que los demonios
porque la alternativa era simple y llanamente la aniquilación, no por simple capricho. Sí, aquí el caos también puede ser la víctima, y eso los hace más interesantes. Y ya que hablamos del caos... Age of Sigmar tiene una facción dedicada a cada uno de los dioses del caos, cosa que aplica a Warhammer 40.000 con algunas de las legiones de marines traidoras. Devoradores de mundo, aquí son los filos de Khorne. Guardias de la muerte, aquí son los agusanados de Nargel. Y cuando salga un códex para los guerreros de hierro, que sepáis que son la versión marine de los herreros de Hashut. Pero la cuestión... Resulta que la facción dedicada a Slaanesh en Age of Sigmar son los Edonitas, y a la hora de comparar cómo los ejércitos son un reflejo de sus respectivos dioses, los Edonitas exploran muchísimas más facetas de esta divinidad que lo que vemos con los hijos del emperador. Ahí lo único que tiene son guerreros con la build de agilidad en lugar de fuerza y los marines ruidosos. Pero en Age of Sigmar, ni punto de comparación. En parte, esto se debe a una ventaja de Age of Sigmar con respecto a 40k en cuanto a diseño de miniaturas. Y es que las facciones del caos no toman de base el perfil de los Astartes para hacer modelos. Aquí estamos hablando de adoradores humanos, por lo que tenemos muchísima más variedad para que las tropas muestren los aspectos de cada dios en el trasfondo, y Slaanesh es simplemente el que sale más beneficiado. Entre sus tropas tienes a los Myrmidesh, que reflejan la avaricia con sus adornos, a las Plisbarb y su ligero toque de erotismo. Tenemos a los personajes como Sigvald, el Fulgrim original, vamos, para mostrar el orgullo, y a Glutos para reflejar a la gula. Además, Slaanesh aquí tiene un planteamiento nunca visto. Está encerrado en una prisión. Y no solo eso, las almas que ha devorado han sido utilizadas por los dioses élficos para crear a las diferentes razas. Morathi le ha robado almas de sus tripas para ascender a la divinidad. Los elfos han convertido a Slaanesh casi en un recurso que utilizar. Literalmente nunca hemos visto un dios del caos encadenado y maltratado de esta manera. Y eso genera preguntas sobre cómo sus cultistas reaccionan a ello, cómo los otros dioses del caos se mueven en ausencia de uno de sus hermanos. Así que, más puntos por la originalidad. Por cierto, ya que hemos mencionado a los marines... Age of Sigmar tiene una facción que hace de introducción, los Forjados de la Tormenta, y puede parecer que son la facción favorita. Tienen muchas miniaturas, mucha presencia en el trasfondo, básicamente este universo empezó gracias a ellos. Sin embargo, el favoritismo que pueden tener no se acerca en absoluto a lo que vemos en Warhammer 40.000 y su obsesión con el Adeptus Astartes. ¿Queréis una comparación? Mirad. Los forjados no tienen primarcas ni los necesitan para mover la narrativa desesperadamente. Tampoco tienen chorrocientas facciones con servoarmadura y libro de ejército propio o suplemento cuyo diseño se repite en casi la mitad de facciones. Tampoco ocupan más del 50% de las portadas de las novelas y más del 90% del protagonismo, como sí hacen los marines. En honor a la verdad, reconoceremos que somos conscientes de que esto se debe en esencia al capitalismo. Los marines venden, así que mientras haya gente dispuesta a pagar, habrá marines hasta en el café del desayuno. Y dado que sus modelos pueden usarse para múltiples ejércitos, obviando los que son exclusivos de una u otra facción, pues tenemos lo que tenemos. Un mundo maravilloso si te gustan los marines y un poco de comer mierdas si no. Para bien o para mal, los Forjados de la Tormenta no tienen ese problema. Los Forjados de la Tormenta tienen una prioridad y protagonismo que tampoco se puede negar. Tienen múltiples novelas, más héroes, más unidades. Sus libros son siempre los primeros en renovarse, aparecen en la gran mayoría de cajas y son la cara visible del setting. Pero comparado con lo que son los marines para 40k, es una prioridad muchísimo más contenida, lo que permite a muchas otras facciones tener algo de protagonismo y destacar. Age of Sigmar no tiene miedo de dejar a los forjados de lado y dejar que sean otras facciones las que lleven el peso narrativo de los suplementos o los avances en el trasfondo. Y aunque los forjados siempre van a estar de una manera u otra, a menudo va a dejarles en un tercer o cuarto plano.
mientras que prácticamente todo el resto de facciones han ido teniendo sus momentos de pasar al frente. Es algo que también está intentando 40K ahora mismo, dando más novelas a las facciones Xenos, o con cosas como el Torbellino, centrado en corsarios Eldars y marines renegados. Y sí, a ver, sabemos que son marines, pero al menos no son marines del Imperium. Yo qué sé, loco, me agarro a lo que puedo, ¿sabes? Pero no os dejéis engañar. Nunca vamos a tener nada parecido a la herejía de Horus para los Xenos, especialmente para los Eldars, porque si algo son los Eldars, es el chiste recurrente de Games Workshop y Warhammer 40.000. Por cierto, ¿os hemos dicho que los elfos de Age of Sigmar sí que son tratados con dignidad? Hay dos cosas que Warhammer 40.000 es incapaz de hacer. La primera, tratar a los Xenos como si importaran, y lo segundo, cerrar arcos argumentales. La narrativa de Age of Sigmar, por otro lado, ha sabido hacer avanzar arcos argumentales y darles un cierre, incluso con algún tropiezo ocasional. La primera edición abre con la Guerra de los Portales, tiene un principio y es capaz de darle un final. La segunda edición muestra las Guerras del Alma y resulta que tienen un principio y un final. Tercera edición tenemos la Era de la Bestia, con un principio y un final. ¿Sabéis de estos lore masters que intentan desesperadamente hacer seguimiento de todos los frentes abiertos y todos los hilos argumentales? Especialmente desde que Warhammer 40.000 parecía que estaba avanzando. Bueno, pues resulta que Age of Sigmar lleva avanzando su historia de verdad desde el día 1. A la hora de intentar avanzar su universo, Warhammer 40.000 ha estado dando palos de ciego para buscarle la solución a un problema que Age of Sigmar resolvió desde su nacimiento. Sabemos que algún día Games Workshop pisará el freno con Age of Sigmar y detendrá su avance, cuando se acomode, vaya, pero hasta entonces podemos decir lo siguiente. Hola, querido Rey Silente, hola Ibrahim, hola Cuarta Guerra Tiranida, ¿cómo os va? ¿Cómo? ¿Que a nadie le importa y parece que Games Workshop se ha olvidado de vosotros? Sí, ya lo sé. Age of Sigmar lleva existiendo apenas 10 años en el momento de hacer este vídeo, y no se parece ni en el blanco de los ojos a cómo comenzó, y lo ha conseguido de una forma natural. Puedo leer sobre un evento que parece importante y tener la confianza de que llevará a algo que no sea un callejón sin salida. Los cambios se sienten reales, las historias tienen peso, mientras que en Warhammer 40.000, bueno, ahora tienen más primaris. Anda, mira, al fin renovaron las arañas de disformidad y han vuelto más primarcas. Ok, siguiente punto. Esto es un poco general, y la parte más debatible de todo este vídeo, porque estamos seguros de que hay novelas de 40K más atrevidas. Nosotros mismos estamos más que encantados con la Espiral Oscura, y estamos seguros de que hay libros buenísimos escondidos entre la interminable saga que es la herejía de Horus, o personajes en una u otra novela que muestran ideas o conceptos similares a lo que vamos a hablar. Pero en Age of Sigmar vemos planteamientos de forma regular que 40K parece incapaz de querer hacer. Y ese es el asunto, de forma regular. Vamos, constante. Que un personaje de alguna novela haga algo puede significar mucho o puede no significar nada, todo depende de las ventas al final. Pero desde luego no forma parte de los temas recurrentes del setting si este no los trata y muestra abiertamente. Age of Sigmar sí se atreve a mostrar estas ideas más atrevidas. Aquí van 4 ejemplos. La misericordia y el perdón incluso a los caóticos. En Age of Sigmar hay guerreros del caos que han sido perdonados e incluso convertidos en forjados de la tormenta. Resulta que cuando no eres un fanático enloquecido por la religión, puedes plantearte el perdón. ¿Quién lo diría? Si se tratase solo de Tornus, podríamos decir que es una excepción debido a que fue derrotado por el Galmaraz y tal y cual. Pero es que resulta que un buen puñado de forjados son antiguos guerreros del caos que encontraron otro camino por distintos medios. Esto es un giro de tuerca a la idea de que la corrupción del caos es un camino del que no se puede volver. La opresión sistemática mediante el colonialismo. Age of Sigmar tiene muchos, pero que de verdad que muchos temas políticos, especialmente entre las facciones del orden.
Nuestro tema favorito es la manera en la que se retrata el colonialismo y los abusos que se cometen sobre una población sometida. ¿Y sabéis quién comete estos abusos? Las ciudades de Sigmar, la facción humana que se supone que debes querer apoyar. La degradación y deshumanización de la guerra. En Warhammer 40.000, la guerra es un fin en sí mismo, mientras que en Age of Sigmar, la guerra es, a menudo, una tragedia. De cuando en cuando puedes encontrarte esto en Warhammer 40.000, intentando no banalizarla del todo, pero lo que no te vas a encontrar es una facción entera de guerreros obligados a combatir y a quienes la guerra les provoca traumas, demencia y disociación total de la realidad, como si la facción fuera un comentario antiguerra. Y menos aún que esta facción sea la que está en portada. Sátira política. Warhammer 40.000 tiene sátira política repartida aquí y allá, mientras que Age of Sigmar tiene facciones enteras que son sátiras en sí mismas. ¿Quieres una sátira al feudalismo y a la monarquía? Cortes come carne. ¿Quieres ver referencias al objetivismo randiano? Ahí tienes a los Caradron. ¿Quieres ver una sátira de sectas religiosas? No tienes más que mirar a las hijas de Caín. Pero esperad que os sacamos un ejemplo aún mejor. Os presentamos al camarada Stromund Godless, un Caradron que tiene que decir lo siguiente de los dioses del caos. Desprecio a los dioses del caos. Roen los cimientos de la sociedad, corrompiendo las virtudes del proletariado. Para que los obreros se liberen de las cadenas de la obsolescencia feudal, primero hemos de enfrentarnos a los demonios de nuestro interior, para así no sucumbir a los mismos excesos que envenenaron la aristocracia carroñera, que se posa sobre el vertedero de la miseria explotadora que llaman civilización. Sí, esto es de una novela, pero es nuestro vídeo y ya dijimos que no íbamos a ser imparciales. La cuestión con todos estos temas y muchos más no es que no existan en Warhammer 40.000, lo que pasa es que a menudo ocupan un tercer o cuarto plano mientras tenemos un montón de espectáculo de relleno que hace sombra a cosas más interesantes. ¿Os podéis imaginar que existiera una novela de Warhammer 40.000 escrita por un veterano de la guerra de Afganistán hablando de la corrupción del caos en clave marxista? Bueno, pues Age of Sigmar tiene esa novela. ¡Siguiente! La presencia de personajes queer en Warhammer 40.000 no es nada nuevo. Hay novelas en las que se usan pronombres inclusivos, y no sabemos si os habréis fijado, pero hace ya tiempo que no dicen que los aspirantes a marines sean hombres exclusivamente, incluso en el reglamento de la herejía de Horus. Que tengamos personajes gays o transexuales en Warhammer 40.000 es canon, es una realidad, le pese a quien le pese, pero una aún un poco no muy común. Como si tuvieran un poco de miedo a mostrar una diversidad que ya existe, ya está ahí, pero que poco a poco va surgiendo cada vez más, aunque de una manera un tanto cauta. Age of Sigmar, por otra parte, no tiene ningún miedo. Ahí se atreven muchísimo más a darles un papel protagonistas a personas del colectivo LGTB, especialmente lesbianas por algún motivo. Mirad, lesbiana, 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 dos lesbianas, no binaria, lesbiana o bisexual, gay, y además de estos, otros tantos personajes que se suelen apartar de los cánones de belleza más infantiles. A menos que seas un monsterfucker. Ahí tienes de todo. Esto de la diversidad se aplica a todo lo demás. Si pueden meter mujeres y personajes no blancos, lo van a hacer. Y no penséis que serán personajes secundarios, al contrario. Este de aquí es Bastian Carzalos, el equivalente a Marneus Calgar. Esta de aquí es Talia Vedra, casi la máxima comandante de los ejércitos de Hammerhall Aksha, la que sería el equivalente a Usarkar Creed. Estos de aquí son los Askurgan, vampiros con evidente inspiración en monjes budistas. En general, Age of Sigmar no tiene ningún miedo a ser diverso, y es irónico encontrarte más diversidad en 8 reinos mortales que en toda una puta galaxia. Llamadme loco, pero igual hay un motivo por el que hay más personas queer que se sienten aceptadas en la comunidad de Age of Sigmar que en la de Warhammer 40.000. ¿Os imagináis vosotros qué motivo puede ser ese? O tal vez son solo imaginaciones mías. No sé. En fin, pasemos al punto final.
Lo más importante para nosotros es que Age of Sigmar se siente más abierto a plantear historias, temas, puntos de vista y facciones interesantes, en parte gracias a que no necesita adherirse a algo previamente establecido como en 40K. El universo Grimdark de los Astartes y los memes que se niegan a morir es muy extenso, tiene mucho potencial, pero igual somos nosotros que después de tanto tiempo vemos que se repite y se repite, con campos de batalla que ya hemos visto antes, frentes abiertos que nunca cierran, personajes que concentran todo el protagonismo y hacen que el universo se sienta más pequeño de lo que realmente es. Ya ni siquiera las cosas nuevas que salen al mercado nos llaman tanto la atención, hasta la salida de Primarchas se ha vuelto algo predecible. Pero en Age of Sigmar es todo lo contrario. No tenemos ni idea de qué va a salir, pero siempre estamos convencidos de que va a sorprender, de que va a darle un nuevo rumbo a este universo y contar historias desde un ángulo interesante, incluso si es algo que podemos ver venir. ¿Cómo será la renovación de los ogros? ¿Cómo expandirán a las hijas de Cain en el futuro, especialmente cuando saquen a los Umbraneth de Malerion? ¿O qué harán con las ciudades de Sigmar con sus unidades auxiliares no humanas y máquinas de guerra? ¿Qué ocurrirá si Katakros es derrotado finalmente por Archaon? ¿O si el gran orco Godrak invade Azyr? El gran atractivo de Age of Sigmar sobre Warhammer 40.000, para nosotros, es que el primero no deja de sorprendernos, mientras que el oscuro milenio nos parece cada vez menos inspirado. Es en Age of Sigmar que encontramos planteamientos más valientes, historias más variadas y novedades más llamativas. Es algo que nos invita a conocer un universo que está constantemente expandiéndose y nos hemos metido en el momento perfecto para conocerlo. Y estamos convencidos de que si le dais la oportunidad, vosotros también vais a alucinar con ello. Como siempre, muchas gracias por vernos, y en especial a nuestros Patreons maravillosos. Si queréis saber más sobre Age of Sigmar, tenemos un podcast del tema en el canal del Yunque de las Tormentas, y os recordamos de que tenemos un Discord con una comunidad maravillosa donde se montan partidas de Kill Team, Trench Crusade y mucho más. Dentro de no muchos, Dados Mortales también vuelve al canal, y más sorpresas que tenemos en la manga. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado, y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!